¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Hay toda una discusión que se ha puesto arriba de la mesa desde hace ya algún tiempo, antes incluso que el Frente Amplio llegara a la moneda, y que tiene que ver con una suerte de lo que podríamos llamar una brecha etaria, una brecha de edad, donde aparece muy fuerte una generación que no se había visto en años recientes y que de pronto accede al poder, y eso como que genera de por sí algún tipo como de resquemor en una serie de personas. Y esto parece que fuera una cosa de hoy día, recién. No, esto tiene una vitalidad bastante longeva. Vamos a conversar hoy día con el abogado Jerko Ljubetić. Jerko Ljubetić fue ministro de Estado, es actualmente el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos fue en su momento una de las figuras más rutilantes de la juventud de su partido entonces, la Democracia Cristiana, cuando gana las elecciones de la Federación de la Universidad de Chile, pero en esa época había dictadura. Y bueno, se genera todo un movimiento de jóvenes que el contraste con lo que está pasando hoy día, me encantaría conversarlo con Jerko Ljubetić. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando, por la invitación. ¿Tú ves algún paralelo similar entre lo que fue el movimiento de los años 80, donde tú ganas en la Universidad de Chile, Tomás Josenholt gana en la Universidad Católica, aparecen en la Federación de Estudiantes Secundarios solamente personas que eran de la oposición? ¿Hay algún paralelo con la llegada, por ejemplo, de los jóvenes del Frente Amplio? Bueno, sí, algo hay. Nuestra generación, como le tocó todo este proceso muy duro, muy progresivo, que terminó finalmente en la recuperación de las federaciones universitarias, y las elecciones fueron momentos políticos muy relevantes. Eran dictadura, probablemente las elecciones de la FECH y después de la FEUC fueron los momentos más masivos desde el punto de vista de expresión de miles de personas a través del voto, en el contexto de una dictadura que prohibía todo tipo de elecciones. La emergencia nuestra como generación, yo creo que fue disruptiva. En ese sentido hay un paralelo. Generalmente me imagino yo que cuando esto ocurre genera efectos, roces, miradas positivas, miradas negativas de otras generaciones que nos han precedido, pero tienen en común que fue un momento de una cierta ruptura que se explica porque hubo rupturas generacionales en el contexto de la dictadura, no solo respecto a nosotros, toda esa generación de políticos que quedó truncada con el golpe, bueno, se ve muy postergada. Cuando empieza a asumir responsabilidades, bueno, aparece esta otra generación de los 80, entonces, claro, se producen ciertas irrupciones que tienen en común, quizás con lo de hoy día, que es inevitable que generen algún resquemor, algún sentir negativo por parte de otras generaciones que, a mi juicio, de un modo poco razonable, se sienten de alguna manera desplazadas. Sí, ahora, ahí hay un punto muy interesante, Jerko, que es, quizás te lo pregunto si tú lo viviste o lo sentiste así, la mirada de, yo le llamo la brecha etaria, pero la mirada de los mayores a este empuje gigantesco que venía, esto tú lo dijiste muy bien, en una época donde la política prácticamente era el mal del milenio. Pero el punto es, ¿cómo era la relación entre los mayores y esta juventud que empujaba? ¿Tiene algún paralelo, digamos, con lo que pasó con el Frente Amplio y la llegada al poder del presidente Boric? Yo creo que sí, porque a nosotros nos tocó también que generaciones anteriores, los que eran viejos en aquel tiempo, por un lado nosotros los mirábamos con mucho escepticismo. Es decir, la generación del 80 era muy crítica acerca de las generaciones anteriores, las responsabilidades que tuvieron en el quiebre democrático, en el golpe militar. Por lo tanto, había una mirada nuestra bien escéptica y bien crítica respecto a lo que nosotros llamábamos los viejos. Lo que probablemente sienten estos jóvenes respecto a nosotros, que somos los viejos ahora, en una perspectiva crítica de insatisfacción respecto a lo que hicieron. Cuestión que en general me parece que es natural, como te decía antes, con la irrupción de nuevas generaciones en la política, donde hay una carga de crítica
a los que estuvieron, ¿no es cierto?, para diferenciarse, para distinguirse. Y hay, por otro lado, una mirada desde los viejos, desde las generaciones anteriores, poco comprensiva y poco dada a abrir los espacios para que estas generaciones tengan su lugar y desempeñen responsabilidades en el sistema político, en el sistema democrático. Entonces, en eso yo creo que es común. Hoy día vemos, es perfectamente evidente cómo generaciones antiguas de distintos partidos arremeten contra estos jóvenes del Frente Amplio, como en algún momento lo hicieron la generación antigua respecto a quienes emergíamos en los 80, porque también naturalmente había diferencias políticas que tenían que ver con estilos, con contenidos, con conceptos que teníamos nosotros como generación y que eran distintos a los que tenían aquellos que se fueron viejos. Yerko, por ejemplo, ¿qué cosa ustedes tenían que eventualmente sacaba chispas? Para nosotros fue muy evidente, la FECH fue producto de una épica muy unitaria de una generación. Para nosotros era inadmisible que las diferencias políticas que se daban entre los partidos, en ese momento eran partidos de la Alianza Democrática, el MDP, con profundas diferencias y con una negativa muy evidente a accionar en conjunto. Bueno, nosotros en el movimiento estudiantil considerábamos y estábamos muy convencidos de que la unidad del conjunto del movimiento estudiantil era lo único que iba a permitirnos no solo lograr el objetivo de reconquistar las federaciones, sino que también permanecer en el tiempo como actores en la lucha contra la dictadura. Esa fue una diferencia muy, muy evidente que trajo muchos roces, muchos conflictos. En mi caso, en aquel tiempo fue muy notable las diferencias que tuvimos en el caso de mi partido de aquella época, la Democracia Cristiana, porque en la Democracia Cristiana Universitaria estábamos muy convencidos del carácter unitario que debía tener el movimiento estudiantil, y nos encontramos con una posición muy cerrada del partido a que nosotros fuéramos en listas con la izquierda, particularmente con los comunistas. Para nosotros eso era absolutamente indispensable y generó tensiones y roces muy fuertes que finalmente se resolvieron afortunadamente de un modo razonable y se entendió que desde el punto de vista de lo que teníamos que hacer en el movimiento estudiantil eran los dirigentes estudiantiles y los colectivos estudiantiles los que tenían que determinarlo. Ahora, se ha hecho toda, si tú quieres, una suerte casi de folclore político sobre cosas que la juventud, no trae por razones obvias, por su edad, y que eso se le carga a la juventud. Por ejemplo, la experiencia. El que han habido frases que son muy hirientes, qué sé yo, nunca le han ganado un peso a nadie, qué sé yo, no han trabajado, no saben lo que es. ¿Ese tipo de cosas los vivieron ustedes también en esa época cuando se estaba tratando de alcanzar las distintas facultades universitarias? Yo creo que era en una menor medida. Había críticas, claro, siempre las generaciones más antiguas se precian, en algunos casos es correcto, tenemos obviamente más experiencia y conocimiento en algunas materias de quienes vienen entrando a este asunto. Yo creo que fue menos intenso la crítica en esa perspectiva, porque éramos parte de un movimiento estudiantil y de un movimiento juvenil democrático en general, que naturalmente era de los jóvenes, era de los estudiantes, y era muy difícil que nos dieran lecciones acerca de qué hacer allí. Y en ese sentido fue menos intenso, pero lo hubo. No en la intensidad de la que hay hoy día, que me parece que es una actitud bastante poco razonable, porque es no reconocer que esos mismos jóvenes a los cuales se le atribuye esta falta de experiencia fueron capaces, en el caso del Frente Amplio y otras organizaciones, de generar fenómenos políticos de una enorme trascendencia en un corto periodo de tiempo. Eso yo creo que es una cosa muy notable que deberá ponderarse con el tiempo y que, a mi juicio, descalifica estas miradas que son peyorativas respecto a la experiencia que tienen esta generación. Pero al mismo tiempo, Jerko Ljubetić, ¿cuál es tu mirada respecto de el etos, si tú quieres, universitario o juvenil hoy día? ¿Tú tienes la posibilidad de conversar y decir, tienes crítica, tienes algún tipo de diagnóstico respecto de por qué está pasando lo que está pasando? Por ejemplo, una elección que después de un gobierno básicamente de juventud es desplazado por una cantidad enorme de votos. A ver, es que yo creo que
Si uno mira lo que está pasando con el movimiento juvenil en general, no es distinto a lo que está pasando con muchos movimientos sociales. Estamos en una sociedad donde prima el individualismo, la desarticulación, la fragmentación. Te lo digo del siguiente modo, a mi juicio, es mucho más difícil ser dirigente estudiantil en las universidades hoy día que lo que fue en mi época. En mi época había que vencer el miedo, pero una vez que tú lo vencías, bueno, le echabas para adelante y la gente estaba ahí involucrada, te seguía, etc. Hoy día tienes que vencer la indiferencia, la indolencia, el desinterés a la experiencia de lo colectivo, al menos de lo colectivo en la forma que nosotros lo vivimos, de federaciones, de grandes aglomeraciones de gente. Quizás las formas de expresar lo colectivo hoy son distintas, pero son particularmente difíciles. Se expresan, por ejemplo, en el hecho de que, y a mí me duele en lo personal, de que la fecha hace un buen rato que no existe y que ha habido intentos que no han prosperado para que el movimiento estudiantil de la Universidad de Chile tenga una federación que cumpla, como ha sido históricamente, con un rol en la política de la universidad y del país. Entonces, son momentos difíciles en general para la articulación de los movimientos, para la cohesión de las personas en torno a movimientos y organizaciones en todos los planos. Esto uno lo ve también, por ejemplo, desde el punto de vista del movimiento sindical. Sí. Ha habido un debilitamiento hace mucho rato, progresivo, del colectivo de trabajadores unidos, expresando sus demandas, representándolas en la forma de un sindicato. Eso se ha debilitado. ¿Para qué decir movimientos que en otra época fueron muy relevantes? Tú recordarás que en los 80 y gran parte de los 90 el movimiento poblacional fue muy importante. Bueno, estamos en un mundo en que por diversas razones, los medios de interacción, las nuevas tecnologías, las políticas, la cultura vigente son cuestiones que más bien impulsan al desapego, a la falta de cohesión, al cada uno se salva solo, que son cuestiones, naturalmente, condiciones muy difíciles para generar movimiento. Ahora, tú estás a cargo de una institución que en una época la palabra derechos humanos pasó a ser un emblema que abarcaba, que muchos chilenos sentían que eso era lo que se necesitaba en el país. Sin embargo, si tú probablemente tienes más detalle al respecto, los derechos humanos hoy día aparentemente aparecen casi como una ñoñería, casi como una cosa de esas cosas que se ponen en los colectivos, digamos, para decir que hay que tomar en cuenta los derechos de las demás personas. ¿Qué tanto los derechos humanos hoy día, tú como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, qué tanto los derechos humanos hoy día permean a la gente? ¿Tienen que ver con sus problemas reales todavía? Sí. Bueno, primero, lo que tú decías es bien dramática el cambio de situación desde un momento en el que asumíamos al término de la dictadura, con las comisiones de verdad y justicia, etcétera. Bueno, los derechos humanos parecieron ser un punto de partida, un desde ampliamente compartido. Hoy día estamos en una situación donde los derechos humanos no solo son secundarios, sino que peor aún, se ha impuesto un cierto discurso que hace ver a los derechos humanos como un obstáculo para algunos objetivos de las personas. Por ejemplo, de un modo absolutamente poco razonable, se ponen los derechos humanos como un obstáculo para conseguir mayores niveles de seguridad, o como los derechos humanos como un problema para enfrentar el problema de la migración. Entonces estamos en una situación bien compleja, no solo en el país, en el mundo. Ha habido un proceso de desapego y desafecto de la democracia y de los derechos humanos que van de la mano. Sí. No hay democracia sin vigencia de los derechos humanos, no hay vigencia de los derechos humanos sino en un sistema democrático. Entonces, esto que uno aprecia en el mundo, un descenso de los afectos y de las adhesiones a la democracia, el surgimiento de liderazgos cada vez más autoritarios, ha tenido un impacto muy fuerte en una cultura de los derechos humanos que está debilitada, que hace difícil cumplir roles como el del instituto, pero que, por otro lado, nos hace redoblar nuestro compromiso, porque las convicciones de siempre en torno al tema de los derechos humanos son las de hoy. Los derechos humanos son una variable ineludible a los efectos de generar una convivencia democrática. Los derechos humanos no son solo, y esto tenemos que hacer mucha pedagogía sobre esto, los derechos humanos no tienen que ver solo con los derechos civiles y políticos, preocuparnos de que en las marchas se respeten los derechos de las personas, de que las policías actúen dentro del marco del Estado de Derecho, etcétera, sino que tienen que ver con los problemas concretos de la gente en cualquier circunstancia, el acceso a la salud,
el acceso igualitario a efectivamente la educación. Cuestiones que abordamos permanentemente como instituto son temas de derechos humanos de la primera importancia y que inciden directamente en la calidad de vida de las personas. Lo que nosotros tenemos que ser capaces de demostrarle a las personas, a la ciudadanía en general, que se vive mejor en una sociedad donde se respetan los derechos humanos. No solo porque hay justicia, no solo porque hay igualdad, sino que porque hay accesos a derechos que no son solo los civiles y políticos, son los económicos, sociales, culturales, ambientales, que en la medida que están vigentes aseguran una mejor calidad de vida y una mejor convivencia democrática para todos. Tú lo dijiste muy bien y yo lo quiero refrendar. Sin embargo, el carácter, si tú quieres, simbólico de la concepción del derecho humano ha pasado a ser casi una ñoñería, casi como que es algo que, a ver, ya, no te voy a decir que woke, pero es algo que, oye, eso es como de otra época, hombre. Hoy día hay que trabajar y ya, levántate más temprano. Sí, claro. Hay de eso, hay una falta de consideración acerca de las perspectivas de derechos humanos, por ejemplo, en la determinación de las políticas públicas. Bueno, los derechos humanos, después veremos qué pasa con ese tema. Esto, como te digo, es un fenómeno que afecta claramente al país, pero que tiene una expresión global muy evidente. El debilitamiento del sistema internacional, Sí. La emergencia de liderazgo donde de un tirón se deshace todo lo que se hacía en materia de generar un sistema de convivencia internacional democrático, respetuoso de los derechos humanos, de las diferencias, etcétera. Eso tenía un impacto directo también en los sistemas de protección de los derechos humanos. Los derechos humanos son parte del derecho internacional. Los derechos humanos que nosotros hacemos valer en el país, porque están en tratados vigentes, ratificados por Chile, vienen de un derecho internacional de los derechos humanos que está siendo debilitado, donde sus instancias, como las cortes, como los organismos de control, etcétera, son desprestigiados, son descalificados por estos liderazgos autoritarios que desconocen esta historia de construcción internacional y que tienen, por lo tanto, un impacto también en lo que ocurre en los países. En la medida en que tú tienes un mundo en el cual los derechos humanos pierden la relevancia, bueno, eso también tiene un efecto en nuestros países. Sí, bueno, ahí hay un punto muy interesante que tú dijiste cuando expandiste, abriste un poco la mirada, no solamente Chilecito, sino que al resto del mundo. ¿Cómo ves tú, cómo se ve en el ámbito de, ya no necesariamente o exclusivamente de los derechos humanos, sino que en el ámbito de la civilización humana, de la convivencia humana, de las posibilidades de que haya diálogo para cosas que antes eran automáticas, pero que hoy día incluso cuesta encontrarlas para situaciones que son relativamente, qué sé yo, no tienen gran trascendencia, pero tú lo dijiste bien también, se han generado liderazgos que en el mundo que de alguna manera creen más en el poder que en la convivencia, y eso yo tengo la impresión de que no es algo que esté radicado en exclusivamente una parte. No, yo creo que es bastante generalizado. La expresión de eso es que, mira, bien notable, los derechos humanos, como todo el mundo sabe, no surgen ahí, pero se formalizan después de la Segunda Guerra Mundial, a partir fundamentalmente del año 48 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que le siguen un conjunto de otras declaraciones y pactos internacionales que van generando este marco internacional reconocido de respeto a los derechos humanos, a partir de la constatación de que lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial y en las guerras anteriores era la demostración de la necesidad imperiosa de que la comunidad internacional tuviera esta mirada compartida, de tal manera que se evitaran que cuestiones tan terribles como las que ocurrieron volvieran a ocurrir. Bueno, a la vuelta de algunas décadas estamos presenciando una situación como aquella que motivó el surgimiento de los derechos humanos. Tenemos una comunidad internacional inerme e ineficaz frente a situaciones como el genocidio en Gaza, frente a guerras de agresión como las de Rusia y Ucrania, frente a la imposición del poder de algunos países sobre otros, vulnerando soberanías, vulnerando las autonomías propias de los países. Bueno, una situación que se ha ido deteriorando a nivel mundial de un modo muy evidente y que ha arrastrado este marco internacional de derechos humanos que nos pareció en algún momento que era una base civilizatoria
Sí. compartidas por todas y por todos a lo largo del país. En ese sentido, lo que toca a quienes estamos cumpliendo roles de defensa y promoción de los derechos humanos es hacernos cargo de esto, tener un diagnóstico claro y definir los rumbos estratégicos con los cuales se puede enfrentar esta situación y volver a situaciones de humanidad y de convivencia democrática como una las que hubo última alguna vez. pregunta sobre el derecho humano antes de hacerte la que quiero terminar. Ustedes acaban de sacar un formulario, claro, a ver, ¿cuáles son las 3 o 4 conclusiones que ustedes llegan de la relación que tiene el ciudadano chileno y este concepto de derecho humano? Bueno, el informe anual que nosotros hacemos desde hace 15 años, todos los años, desde que se creó el INDH, da cuenta de las situaciones que parecen como más preocupantes en el año, en el periodo en materia de derechos humanos. Este año pusimos énfasis en varias cosas que me parecen de total relevancia y actualidad. Una, por ejemplo, son los temas relativos al efecto de la corrupción como fenómeno que avanza en el país y que tiene un efecto evidente en materia de derechos humanos. Ahí nos hicimos cargo básicamente de ciertos espacios donde la corrupción es particularmente compleja desde el punto de vista de sus consecuencias frente a la sociedad. Hablamos de la corrupción en Gendarmería, tenemos una noticia ahora en curso sobre esto, en Carabineros, que ha habido situaciones muy graves y profundas, porque son entidades que tienen que cumplir con sus deberes en materia de orden y seguridad, dando confianza, credibilidad a la ciudadanía. Bueno, los temas de corrupción ahí nos preocupan mucho. En las municipalidades, porque las municipalidades son el primer contacto de las personas con el Estado. Entonces, en la medida en que ellos ven vulneradas sus derechos a acceder en términos igualitarios a ciertos beneficios, porque hay quienes corrompen a las autoridades, se produce una relación o una mirada muy crítica desde la ciudadanía hacia el Estado, cosa que es muy grave. Y también en materia de Poder Judicial, y ahí en forma muy relevante, porque a nuestro juicio la corrupción, en la medida en que afecte y deteriore al Poder Judicial, es un golpe gravísimo al sistema democrático. La gente puede tener una mala opinión de los políticos, de los otros poderes del Estado, del Ejecutivo, de cómo administra, del Congreso, de los diputados y senadores, pero en la medida en que la gente, entre las personas, se imponga la sensación y la convicción de que el Poder Judicial no imparte justicia, sino que es parte de esta situación de corrupción, bueno, creo que la condición se vuelve muy crítica desde el punto de vista de nuestra democracia. Déjame hacerte la última pregunta, Yerko, sobre lo que acaba de pasar recién el domingo. Y te la quiero hacer de la siguiente forma. Yo no digo que ganó alguien que es ideológicamente distinto a los que son los actuales gobernantes. No. Lo importante a mi modo de ver es, te lo pongo en lenguaje coloquial, la paliza. El ámbito de votos generados a José Antonio Kast, tiene que significar, tiene que de alguna manera ser un mensaje que se tiene que entender. No, si es que hubiesen sido más o menos los mismos votos, qué sé yo, un poquitito más, 3, 4%, está bien. Pero cuando tú tienes esa desproporción entre uno y otro, bueno, quien gobierna y quería llegar a repetir, tiene que sacar alguna conclusión. ¿Cuáles son las conclusiones que tú sacas respecto a esto? Bueno, a mí me corresponde sacar conclusiones desde el punto de vista de mi ámbito, que es el de los derechos humanos. Y en ese sentido, dos cosas. Una, me parece muy preocupante la ausencia de la temática de los derechos humanos durante la campaña. Surgieron solo cuando acompañaban ciertos conflictos y ciertos debates y divergencias entre las candidaturas. Es decir, no fue un tema propositivo, sino que fue un tema ni de una ni de otra. Ya. Entonces, lo primero que quiero constatar que me parece preocupante es la ausencia del tema, la temática de los derechos humanos en el debate político nacional. Y lo segundo es que en el calor de la campaña se afirmaron y se dijeron cosas que a nosotros nos preocupan desde el punto de vista de la vigencia de los derechos humanos en el país, que observamos con atención, que esperamos que sean cuestiones que hayan obedecido más bien al calor de la campaña, donde se extrema el mensaje, digamos, se llevan las cosas más adelante para expresarlas de una manera propia de una campaña política, pero esperamos que con el nuevo gobierno asumido las cosas vuelvan a su lugar, independientemente de las ideologías de unos y otros, lo que nos importa a nosotros es que el tema de los derechos humanos esté presente
en que no haya retrocesos en materia de la vigencia y la promoción de los derechos humanos. Esperamos que así sea, esperamos tener todos los vínculos necesarios con las autoridades a los efectos de asegurarnos de este objetivo que debe ser compartido. El tema de los derechos humanos no es un tema solo de la mayor o menor voluntad que tengan los gobiernos, tiene que ver con compromisos internacionales del Estado de Chile que trascienden los gobiernos, que tienen que ver con la voluntad soberana que ha tenido la ciudadanía de adherir a determinados tratados, convenios y pactos internacionales que están vigentes, que a nosotros como INDH nos corresponde advertir y denunciar cuando son vulnerados. Esperamos que esta perspectiva se mantenga independientemente de quienes asuman el gobierno y que tengamos un buen resultado desde el punto de vista de los próximos años en materia de vigencia de los derechos humanos. Jerko Libotich, te quiero agradecer por haber venido a conversar sobre estos temas, que muchas veces son temas que de alguna manera están en la boca de todos algunas veces, pero se necesita un poquitito, creo yo, de visión un poquitito más distante, histórica, cultural y, bueno, propositiva también. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su sintonía y nos encontramos mañana. Hasta luego.